Hola hermanos, qué gusto celebrar una vez más este encuentro, no solamente por el honor, el privilegio, sino también por la alegría perfecta que significa hablar de nuestro tesoro, de nuestro Salvador, de aquel que hizo nueva todas las cosas y que puso eternidad a nuestra vida. En esta oportunidad me gustaría poder empezar con un ciclo donde vamos a hablar de la adoración, pero en realidad vamos a darnos cuenta de que no es específicamente de la adoración de lo que Dios habla en su palabra, sino de verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Cuando la palabra de Dios habla de adoración, no está hablando específicamente de acciones o de conceptos, sino que está hablando de una persona que expresa acciones y conceptos. Está hablando de la sustancia de la única persona que produce lo que Dios llama adoración, y ese es el único, su propio Hijo. Él es lo único que adora al Padre, junto con todo lo que fue reunido en Él. En Juan capítulo 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana y le está explicando la única verdad, la verdad eterna que nos devuelve al propósito eterno de Dios. Juan capítulo 4, versículo 23 dice: «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Está claro que Jesús no está hablando de adoración, sino que está hablando de adoradores, verdaderos adoradores. Cuando Dios habla de adoradores nos está mostrando claramente que no se trata ni de lo que hacemos ni de lo que decimos, sino de quiénes somos en Él, porque Él es la palabra de vida, Él es el que produce el hacer. Todo lo que está en su Hijo expresa una naturaleza que nos fue concedida por gracia, y esa naturaleza expresa la persona a la que pertenecemos, el Hijo, Cristo. Todo lo que está en Él expresa al Hijo. Por lo tanto, queda claro que la adoración no es un evento, sino que es una persona que se expresa en adoración en un culto racional, y que esa adoración se va poniendo de manifiesto en una dinámica de conocimiento que va revelando esas personas y que se intensifica en su expresión para la gloria del Padre. Y cuando hablamos de conocimiento, como hace tanto que venimos hablando, estamos hablando de una palabra que en el hebreo antiguo es yadá. Esa palabra está hablando de la unión espiritual que se produce en el matrimonio en cuanto a la analogía de la unión de Cristo con la Iglesia, que nos hizo uno con Él. Esa palabra en griego en el Nuevo Testamento es ginosko, que está expresada de manera literal como lo expresa el hebreo antiguo. Y es la misma palabra que utiliza cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Y expresa esa unión divina que hizo posible Cristo, reuniéndonos en Él, haciéndonos uno con Él, en la obra completa de la cruz del Calvario en favor nuestro. Esa palabra conocimiento también implica la expresión y el discernimiento de esa persona, de ese cuerpo al cual estoy unido ahora. Y otra de las definiciones es el que hace la voluntad de Dios. Tan bien expresada en Mateo capítulo 7, cuando dice: «Yo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos». O en Juan 17:3, cuando Jesús dijo: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado». Adorar es obediencia, pero no cualquier obediencia, sino la obediencia que produce el Espíritu de Dios en nosotros, la que produce la voluntad del Padre. El único que expresa la voluntad del Padre es su Hijo.